Hola hermanos, ¿cómo están? Muchas bendiciones. Vamos a hacer Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, así como ustedes aprendieron de nosotros, como os conviene conduciros, porque ustedes son hijos de Dios, conduciros bien como os conviene, y agradar a Dios, así amundéis más y más. Agraden a Dios. Busquen la santidad de Cristo. Sean personas de oración. Sean personas de oración. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Nosotros les dimos instrucciones dadas por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra satisfacción. Nos encanta que la voluntad de Dios sea su satisfacción. Ustedes se satisfacen en la voluntad de Dios. Eso nos gusta. Que os apartéis de fornicación. Ustedes hacen la voluntad de Dios. Nos agrada que ustedes, que tesalónicas, nos encantaría ir y mudarnos y estar con ustedes siempre, ¿ya? A ustedes les agrada hacer la voluntad de Dios. Ustedes se han apartado de fornicación, no son como los del mundo. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad. Ustedes son así. Y honor, dice, y honor. Hermanos, nosotros que somos hijos de Dios, no podemos estar cayendo en estas cosas, pues. No me pueden llamar por teléfono y decirme, hermano David Bernal, he caído en este pecado terrible. ¿Qué te voy a decir, hermano? Obviamente, arrepiéntete. Y tienes que contárselo a tu esposa si le has sido infiel. O a tu esposo si has caído y le has sido infiel. Tienes que contarle. Y no creas que todo va a ser color rosa. No creas que todo va a estar bien. Claro, Dios perdona, Dios te va a perdonar todo, pues hermano. Pero tu esposa o tu esposo no es Dios. Tu esposa y tu esposa te van a perdonar también. Pero ni creas que la relación va a volver como antes. Dice un dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Hermano, tú no sabes lo que tienes. Tú no sabes la bendición que tienes en tu hogar si es que estás casado y tienes hijos. No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Y cuando ya lo pierdes, aprendes. Cuando ya lo perdiste, aprendes y de lo que tenías. Lamentablemente se aprende muy tarde, ¿verdad? Por eso es mejor saber lo que uno tiene cuando todavía lo tiene. Cuando todavía lo tiene. A un hermano le robaron un auto. El auto tenía 2 semanas, 3 semanas. Y él me decía, sube al carro, mira, de nuevecito. Se respiraba el olor a nuevo, pues, ¿no? De tienda. Y él admiraba mucho su carro. Y él se tomaba fotos con su carro y se iba para todos lados con su carro. Él sabía lo que tenía. Hasta que le robaron el carro. Le robaron el carro y fue el dolor más grande para él porque él sabía lo que tenía. Era un buen carro. Después, bueno, no sé si él lo habrá recuperado. No sé, perdí comunicación, ¿no? Pero él sabía lo que tenía. Él sabía qué motor tenía. Tenía un buen motor. Era un Toyota, no sé qué marca, una camioneta. Las Toyotas son buenasas, son buenas, ¿no? Él sabía todo. Que él sabía qué suspensión tenía, bueno, cantidad de cosas, ¿no? Entonces, a veces es bueno saber lo que uno tiene para cuidarlo más. Tú tienes que saber y valorar lo que tienes en tu hogar. Lo vas a valorar más, hermanos. Los tesalonicenses se habían apartado de la fornicación, sabían tener una sola esposa, ¿ya? Y honor. Estas cosas son un poco incómodas decirlas, pero hay que decirlas, pues. Para mí me es incómodo. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Ustedes tampoco están en pasiones de concupiscencia. Ustedes no están en fornicación. Ustedes saben tener una sola mujer, ¿ya? En honor. Ustedes también no están en pasiones de concupiscencia. Ustedes tesalonicenses, ¿ya? No como los gentiles que no conocen a Dios, no como los mundanos, no como los perrillos. Ellos le dan rienda suelta a todo. Ustedes erais así.
Ustedes eran así, de ahí los sacó el Señor, para vivir en la luz. Ustedes son hijos de luz, no vivan otra vez en las tinieblas. Ellos viven en las tinieblas, ¿no? Como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. No engañes a tu hermano, porque Dios es vengador de todo esto. Dios es vengador. ¿Habías escuchado que Dios es vengador? Dios es vengador. Ay de aquel que haga daño a su hermano. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios te sacó de la inmundicia a santificación. Así que el que desecha esto, aquel que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Cuando tú le prediques a una persona, si esa persona desecha el Evangelio, ¿ya?, está desechando a Dios, ¿ya? Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Tremendo. El Señor te dio su Espíritu Santo. Ahora eres hijo. Las personas del mundo desechan al Espíritu Santo, no quieren. ¿Qué es el Evangelio? No me interesa. Amigo, discúlpame, estoy ocupado en otras cosas. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Ustedes no tienen necesidad de que yo les enseñe del amor fraternal. Tremendo, ¿no? Hermanos, ustedes no tienen necesidad de que el hermano David Bernal les enseñe del amor fraternal. Tremendo, ¿verdad? Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Ustedes no tienen necesidad de que yo les enseñe, porque ustedes han aprendido directamente de Dios. Hermano, ¿de qué manera nosotros aprendemos directamente de Dios? Nosotros necesitamos que usted nos enseñe. No. Yo no les puedo enseñar el amor fraternal. Ustedes lo van a sentir. ¿Por qué? Porque se les da el Espíritu Santo, el cual escribe la ley en sus corazones. Y el Espíritu Santo te da un vínculo de amor con Dios. No hay necesidad de que yo te enseñe. Es Dios mismo. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. Tremendo. Ustedes van a aprender directamente de Dios con el Espíritu que se les da, el Espíritu de adopción. Por eso, hermanos, los pastores, las iglesias, tienen que procurar que todos tengan al Espíritu Santo. Que todos tengan. La pregunta más importante, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando oyeron el Evangelio? Cuando Pablo le escribe a los Efesios. Cuando oyeron el Evangelio, ¿recibieron el Espíritu Santo? La primera pregunta, la pregunta más importante. Cuando Pablo se encuentra con los discípulos de Apolo, vio a los discípulos de Apolo, va corriendo Pablo y les dice, ¿cómo están? ¿Recibieron al Espíritu de adopción, al Espíritu Santo? Fue la única pregunta más importante. Porque el Espíritu Santo les va a conducir a toda verdad. El Espíritu Santo hará que ustedes aborrezcan el pecado. Van a ver al pecado como, qué asco, no voy a hacer eso. Van a tener la fornicación como inmundicia. Esto es algo que aprenden ustedes directamente de Dios. Porque el Señor deposita. O sea, esto es algo que los religiosos no entienden. Los religiosos, los pastores, dicen, no, tienes que alejarte del pecado. Entonces los pastores combaten tu pecado. O sea, como que yo soy un pastor religioso y yo te digo, y yo empiezo a combatir tu pecado. No peques, pero esto es algo que el Espíritu Santo hace. El Espíritu Santo hace que tú aborrezcas el pecado. Este pastor lo que tiene que asegurarse es de que tengas al Espíritu Santo. El pastor no puede venir y combatir al Espíritu Santo, y si no tienes al Espíritu Santo, es que todo es un desorden. Primero es la fe. Fe en el conocimiento de la verdad para ser salvos. Luego, el Señor, una vez que depositaste la fe en la obra de Cristo, el Señor te da el Espíritu Santo, con el cual te conduce a toda verdad. Y
Te conmueve cada vez que escuchas una prédica y dices, oh Señor, y te pones a llorar de la nada, y aborreces el pecado y amas más a Dios. No necesitas que el hermano David Bernal venga y te diga ama a Dios, porque tú lo vas a amar naturalmente. Es como cuando tú amas a tu mamá, amas a tu papá, porque tienes un vínculo de amor con tus padres, ¿verdad? El Señor pone ese vínculo de amor con Dios. Los religiosos no lo van a entender, lamentablemente. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que estáis por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Abunden en amor, más y más. Los hermanos de Macedonia la iglesia de Macedonia era la iglesia más pobre. Y la iglesia más pobre, y aún teniendo escasez, sabía ayudarle económicamente a Pablo. Fue la iglesia que más le dio a Pablo. Y que procuréis tener tranquilidad. Hermanos, ustedes tienen que estar tranquilos, tienen que gozarse en Cristo. Y ocuparos en vuestros negocios, ocúpense en sus negocios, ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, ¿ya? A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Ustedes trabajen, esfuércense, no tengan necesidad de nada. Y aquí se viene el versículo 13, en adelante, la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No queremos que ustedes ignoren acerca de los que están muertos, los que han muerto en Cristo, ¿no? No ignoren, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Ustedes no deben estar tristes, porque si su familia ha muerto en Cristo Jesús, ya se ha ido con el Señor. No estén tristes como los del mundo. Los del mundo sí tienen por qué estar tristes, ¿ya? Porque ellos no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. A todos los que murieron en Cristo, resucitarán. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esto viene de parte de Dios, lo que está diciendo Pablo. Escuchen lo que viene de parte de Dios, ¿ya? Esto debería estar en letras rojas. Que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo está pensando que él no precederá a los que durmieron. O sea, Pablo está diciendo no moriremos. A ver, repito, ¿ya? Nosotros que vivimos, nosotros que estamos vivos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, nosotros vamos a quedarnos hasta la venida del Señor. ¿Qué habrán pensado en la iglesia de Tesalónica? Que habrán leído las cartas. Hermanos, dice el hermano Pablo que nosotros estaremos vivos para la venida del Señor. Tremendo. No precederemos a los que durmieron. Pablo tenía esa esperanza de irse con el Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, voz de mando, voz militar, voz de mando, sube aquí, sube. Voz de arcángel, el más alto rango de los ángeles, ¿no? Voz de arcángel. Y con trompeta de Dios, voz de mando, voz de autoridad y trompeta de Dios, shofar. ¿Recuerdan cuando Moisés, el Señor le dice, desciende y santifica a mi pueblo 3 días y que laven sus vestidos y yo descenderé? Y cuando ocurrió todo este evento en la montaña, se escuchaba un sonido de bocina, un sonido de bocina ascendente, un sonido de bocina largo. No era una trompeta, un shofar tocado por un ser humano, porque el ser humano sopla 20 segundos y... En cambio, ese sonido era sonido de bocina ascendente. Ascendente, ¿no? Sin parar. Bueno, así será el día del arrebatamiento. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, Pablo se consideraba, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre. ¿Cuántos días estaremos con el Señor? Estaremos con el Señor 7 años, porque las bodas del Cordero son 7 años, y estaremos en el cielo 7 años, o vamos a estar 1000 años en el cielo, o vamos a estar 1.000.000 de años. No, estaremos con el Señor siempre. Nos vamos en el arrebatamiento ya para vivir allá en el cielo, para vivir en la Nueva Jerusalén, y descenderemos al tiempo del milenio y estaremos
Subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Descenderemos a ver cómo anda todo aquí en la tierra, 1000 años, porque nosotros seremos reyes y sacerdotes. Subiremos a nuestras moradas en la Nueva Jerusalén y descenderemos y veremos cómo está todo y subiremos. Lo mismo que como tendremos el cuerpo de Jesús, con la misma gloria, ¿no? Todo esto lo ganó el Señor para nosotros. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Arrebatamiento. Subiremos a la altura de las nubes. Seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que acaban de resucitar, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Nosotros subimos al aire, subimos al espacio, y ahí en el espacio, ahí nos vamos a reunir para esperar al Señor que va a descender del aire, que va a venir, va a atravesar ese portal dimensional. ¿Cómo será ese momento, hermanos? Y así estaremos siempre con el Señor, siempre. Tú, el día del arrebatamiento, te vas a tu casa ya para vivir ahí eternamente. Un tiempo completamente sabático para deleitarte en la presencia del Señor y ver los paisajes, las montañas, todo lo que hay allá, los animalitos que vas a ver allá. Ahí te vas a encontrar con tus mascotas, lo más probable. ¿Dónde está eso en la Biblia? No hay. No hay eso en la Biblia. Pero hermanos, las mascotas tienen el Espíritu de Dios. O sea, el soplido. No tienen alma, pero tienen el soplo de Dios, la vida, ¿no? Cuando muere un animal, su espíritu sube, ¿no? Y, ojo, alguien que maltrata a los animales, hermanos. Los animales guardan silencio, no dicen nada, les pegan, ¿verdad? Y no dicen nada. Un día, digo yo, no el Señor, no puedo decirte versículos sobre esto, pero un día el Señor juzgará por todas las obras malas en el gran trono blanco, todo está escrito. Si es que le hicieron daño a un animal, todo eso también lo van a pagar. No solamente mientras están vivos, sino también allá en el gran trono blanco. Y si te encuentras a un animal que tiene necesidad, tiene hambre, tiene frío, ayuda. Si está enfermo, ayúdalo. Si te encuentras un gatito, me encontré un gatito y una señora me dijo, ay, regálemelo, y era un gatito flaquito, flaquito. Lo levanté porque dije, yo soy el hermano de David Bernal, tengo seguidores, ¿qué pasaría si se enteran que acabo de abandonarlo a su suerte al gato, ¿no? Por eso mi hermana cada vez que se encuentra un gatito, 2 gatitos, 3 gatitos, una caja de gatitos, todos los lleva a la casa y les da de comer, les compras medicina y todo. Y mi hermana, Dios le prospera, Dios la bendice, ¿ya? Por el corazón que tiene de ayudar. Si yo encontrara a un niño en la calle, que no tiene que comer, los ayudo, pues, pero yo no veo niños que no tengan dónde quedarse a dormir y todo eso, ¿no? Pero yo, o sea, podría ayudar, pero hay más gatitos y más perritos, ¿no? Pero si hubieran niños en la calle, mi esposa me dice, tú amas más a los animales que a los niñitos. Pero a ver, ¿dónde hay un niñito en la calle? Pues no veo. Hay otras naciones que sí, ¿no? Hay otras naciones que sí. Pero bueno, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, hermanos, amor fraternal entre nosotros, amor horizontal, ayudémonos. La ley se resume en eso. Y el Espíritu Santo pone el querer como el hacer en tu corazón. Ni siquiera el querer como el hacer viene de ti. El querer como el hacer viene de Dios. Hasta el crecimiento lo pone el Señor. Hasta el crecimiento viene de Dios. Bueno, que Dios los bendiga.